Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Un espacio para proponer a nuestro país a través del debate, la opinión y la participación de nuestros invitados que tarde a tarde hacen de Cuarto Poder un programa propositivo. Hoy es día martes, 28 de diciembre del año 2021. Estamos en época de transición de gobierno. Dentro de un mes asume doña Xiomara Castro como presidenta de la Nación y en estos momentos, desde ya hace varias semanas se está trabajando en el tema del traspaso de mando, en el tema de la transición y con peculiaridades que tendrá este nuevo gobierno, que ya miramos algunos retazos de ello, por ejemplo, la participación de sectores sociales, de sectores populares. Hay equipos técnicos en estos momentos, nombrados por ese equipo de transición, equipos técnicos que acompañan a la transición en algunas propuestas y esas propuestas se derivan específicamente de los sectores y ese es el tema de esta tarde. ¿Cómo afrontará el próximo gobierno la crisis de los movimientos sociales? Una dinámica interesante que hemos visto en este proceso de transición. Ayer este equipo se reunió con el sector obrero, específicamente con las centrales obreras que han presentado su propuesta, incluso propuestas específicas en el Ministerio de Trabajo para dirigirlo. Hoy le tocó el turno a los campesinos y toda esta semana siguen otros sectores organizados de nuestro país. ¿Cómo se está dando esta dinámica? ¿Es correcta la mecánica que se está logrando? Si bien es cierto, es bien difícil llegar a cada una de las personas, es bien difícil llegar a todos los campesinos, pero para eso existen las organizaciones para que representen la voz de los que quieren participar, de los que quieren incidir en el próximo gobierno y con nuestro invitado esta tarde vamos a abordar este tema. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Inicio consultándole. ¿Quién ocupa más al campesino? Ramón. Todos. Todos. Pero ¿quién lo ocupa más? El que no produce. El que no produce y que tiene acceso a dinero para tener la cantidad de alimentos y come 3 veces al día. Yo se lo escuché hoy a Yasmín López, dirigente de Codinca. Pero iniciamos con lo que mencionó Ramón. Hoy le tocó al sector campesino reunirse con la Comisión de Transición de la presidenta electa Xiomara Castro y iniciamos escuchando los aplausos a los mártires. ¿Tenemos audio? A los caídos por la lucha por la tierra, aplaudió hoy el sector campesino en el Salón Eliseo Pérez Cadalso de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en esta capital, que son muchos. Quizás la historia solo lo registra de 1954 a personas como Manuel Cali Herrera, Juan Pablo Wanray, el más destacado en la lucha campesina porque fundó el primer frente campesino, Lorenzo Zelaya. Es mártir a la época. Son miles de campesinos que han caído en la lucha por un pedazo de tierra y alimentar a la familia. Y lo que decíamos, el que más come es el que más necesita a los campesinos. Ese que tiene la capacidad económica para tener acceso a 3 tiempos de comida y hasta merienda. Claro, se lo da el dinero, porque el pobre generalmente no come 3 veces. Iniciamos con Scarlett Romero, comisionada para estas asambleas del Poder Popular con el sector campesino de este día, y les adelantamos, el indulto para los presos, para los procesados, no está muy fácil. Requiere de recurrir a las instancias jurídicas, no como yo pedía, como yo deseaba, como yo quería, que el día que la presidenta tome posesión, que ese día firmara el indulto. Pues tendrá que revisarse cada proceso y tendrá que ser después del 27 y el objetivo de la reunión de hoy con Scarlett Romero. Pues
Bueno, en primer lugar, nosotros en este momento como Comisión de Transición para los Movimientos Sociales estamos teniendo acercamientos con cada uno de ellos. Precisamente, ¿verdad? Los presos políticos van a tener su propia oportunidad de conversar con nosotros, presentarnos las inquietudes, ver de qué manera se puede viabilizar una solución a este proceso, ¿verdad? Y nosotros pues vamos a trasladarle de la manera concreta a doña Xiomara para que ella pueda ejecutar, digamos, que las decisiones más correctas para que se pueda solventar esta situación. Es que se ha planteado un indulto, la mayoría son campesinos. Sí, pero es que un indulto no solamente es decir, vamos a hacer el indulto, son procedimientos legales que se tienen que seguir, o sea, hay que hacer un análisis del marco legal, ¿verdad?, del Código Procesal Penal, y eso pues va a ser después del 27 que hoy la compañera Xiomara pueda ostentar el poder. El día de hoy, entonces, ¿qué se recibe? Hoy estamos recibiendo a los campesinos, las propuestas prioritarias que ellos consideran que deben de formar parte como eje fundamental del gobierno de Xiomara Castro, dentro de lo que tienen que ver con los intereses específicos de la producción agraria de Honduras. Creo que está al tanto que hay 500 000 de personas en el campo que no poseen tierra. Sí, precisamente, todos esos problemas seguramente ellos lo van a reflejar en las propuestas que nos van a entregar el día de hoy. Nosotros vamos a sistematizarlas y ver cuáles son más viables dentro de un corto, mediano y largo plazo. Carle, todavía el 46% de nuestra población vive en el campo. Sí, claro, debe de ser una prioridad, ¿verdad? Regresar al campo, como dicen por ahí algunas campañas que se han quedado solamente en lo vacío, pero nosotros tenemos que en este caso priorizarlo y hacerlo realidad. Tenemos que empezar a ver la manera en que el país empiece a producir y que de una u otra manera pues el gobierno pues se vuelva ese ente protector y regulador de la producción hondureña. Hemos escuchado a Carle Romero, comisionada para las asambleas populares de los sectores sociales del país. Los trabajadores han planteado una articulación del gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro con el movimiento social hondureño. Para esto están demandando el fortalecimiento del movimiento popular del país, ya que la dictadura les cercenó derechos fundamentales que la Constitución de la República les garantiza, iniciando libre organización, libre asociación para sus reivindicaciones y defender las mismas. Desde ahí que están demandando un fortalecimiento del movimiento social y lo han planteado que sea desde la base. Y van más allá. No quieren solo asambleas, quieren poder, quieren incidencia en la toma de decisiones. Y es que el poder popular es eso. ¿Para qué voy a ir a una asamblea si no me van a permitir decidir? Si no voy a estar donde se toman las decisiones administrativas, políticas, económicas y culturales. Para poder garantizar la estabilidad y que sea el movimiento social popular el que defienda las conquistas y la construcción del nuevo Estado, de la nueva República, en la cual Libre ha planteado que gobernarán los desposeídos. Pero hoy, en la Asamblea Popular del sector campesino, no vi eso. Vi todo lo contrario. Vi una exposición de gabinete al estilo burgués. Expusieron los técnicos, escuchamos a los técnicos que llevaban una propuesta. Se le dio el espacio a los campesinos después y con el tiempo limitado. Y les estaban diciendo que se callaran. Claro que estaban platicando entre ellos porque ya se les había llevado la respuesta. Los técnicos escuchan y quienes proponen, quienes son los sujetos de este proceso son los campesinos. Me dijo en una ocasión un hombre, no me venga a hablar del hambre porque la padezco. Palabras sabias y que nunca se me han olvidado. Me hubiera gustado escuchar a la gente de la UNC, que fue la que se tomó el Instituto Nacional Agrario durante el golpe de Estado y de ahí lo sacaron a golpes para la cárcel. No sé cuánto tiempo o si existirán todavía procesados que vienen a firmar a los juzgados.
Me hubiera gustado escuchar a la gente de ACAN. Escuché a Franklin de la CNTC, pero leer el documento que le entregaron. Me hubiera escuchado Yasmín, pero exposición de ella como tal, no del documento. Y es del documento. Y es a quien vamos a escuchar cuando nos dice que 2 millones de mujeres viven en el campo. El 86, o sea, de cada 100, 86 no tienen tierra y tienen que alquilarla para poder producir y alimentar a sus hijos. Yasmín López es la coordinadora de Codinca. Bueno, en los últimos años Codinca hizo un estudio junto con la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, donde tenemos datos que son crudos y que realmente hacen llorar, porque las mujeres del movimiento campesino somos más de 2 millones de mujeres rurales en Honduras, pero de esos 2 millones de mujeres rurales, de cada 100, el 86% de esas mujeres no poseen tierra, por tanto no tienen garantías para poder accesar a créditos, para poder accesar a financiamientos que sean blandos y que tengan otro tipo de garantías. Es por eso entonces que las mujeres en Honduras seguimos teniendo el hambre, y la pobreza en Honduras sigue teniendo rostro de mujer. ¿Por qué? Porque finalmente somos las mujeres las que no te contamos con los medios de vida, como es la tierra, agua, financiamiento y asistencia técnica. Y aquellas mujeres que son más del 70% que están en la vida activa, productiva, y que están trabajando también en espacios domésticos, como en la economía del cuidado, que no es reconocido en Honduras, pero que finalmente somos las mujeres las que cuidamos a todo el mundo, tampoco son pagadas de manera que se reconozca ese papel que las mujeres hacemos en el cuidado de la casa, en el cuidado de la producción, en el cuidado de todos los espacios en los que nos movemos. Entonces, lastimosamente, nuestras mujeres se ven obligadas a migrar a las ciudades y a otros países, cuando el campo se queda solo, el campo se queda desolado, porque no hay financiamiento, porque no hay tierra, porque no hay seguridad misma para las mujeres. Porque ser mujer campesina, ser mujer indígena y ser mujer dirigente tiene un fragmento, y el abanico de desigualdades se abre mucho más. Entonces, en ese sentido, seguimos colocando que el Estado, durante estos 12 años, más allá de convertirse en un Estado de derecho, se convirtió en un Estado violador de derechos humanos. Ahora, con el gobierno Xiomara, tenemos la esperanza de recuperar toda esa violación de derechos humanos y que se convierta en ese garante de derechos humanos que queremos que seamos las mujeres, porque queremos tener una vida libre de violencia, porque la violencia no solamente es del hombre en la casa, del padre de familia, la violencia también es del Estado. El que las mujeres no tengamos los medios de vida para producir, eso también es violencia. Entonces, esos son los datos crudos que tenemos de las mujeres en el campo. Trabajo, pero menos pago. Producción en laderas, producción en espacios donde no son viables para las mujeres. Por favor, tenemos que alquilar. Yasmín López, ella es presidenta de la Coordinadora para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina. Pues reitero, escuchamos a los técnicos, yo no escuché las propuestas de los campesinos. Si ya se tenía el documento, ¿para qué se les invita entonces? Los técnicos escuchan y están para identificar si la propuesta del gobierno hay coincidencias con lo que están proponiendo los campesinos. Esa es la realidad. Y me voy a dirigir a Gerardo y a Scarlett porque los conozco y sé que conocen del movimiento social. Los otros compañeros, que el que coordina se llama José Carlos Cardona, pues no tengo así conocimiento. Pero ayer vimos la diferencia, donde los trabajadores expusieron específicamente qué era lo que querían. Ellos, y se recibió. No se les llevó un documento a presentárselos. Y sobre ese tema que han planteado los sectores sociales progresistas, hay que identificar porque las organizaciones sociales son transversales, hay de todas las doctrinas, de todos los partidos, de todos los credos religiosos, de todas las razas. Ramón Ochoa con don Gilberto Ríos. Muy amplia la propuesta presentada el día de ayer por parte del sector obrero, que la vamos a ir desarrollando en este programa y ampliándola con Gilberto Ríos. Mire usted, para algunos puntos específicos de lo que habló esta propuesta, que se la presentan
a la presidenta electa Xiomara Castro Zelaya a través de la Comisión de Transición. Pide el sector obrero un proyecto de ley para desmontar la estructura dictatorial y el sistema de impunidad. Piden luchar contra la corrupción, impulsar un proceso de reconstrucción de una nueva democracia. Hablan en materia de derechos humanos, de algunas propuestas también, del fortalecimiento y rescate institucional de la nación. También presentan propuestas en materia de salud y seguridad social, en materia de educación y por supuesto en materia de reforma agraria. Piden el reconocimiento de los derechos territoriales y ancestrales y sobre todo un diálogo permanente e incluso, mire usted, hablan hasta de la integración centroamericana y muchos puntos interesantes que tienen que, bueno, hay que ver también, Gilberto, si estos puntos van a ser tomados en cuenta y de qué manera se van a ejecutar en el nuevo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Bienvenido a Cuarto Poder, Gilberto Ríos. Buenas tardes. Una alegría nuevamente estar aquí en Cuarto Poder junto a Ramón y a Carlos, ¿verdad? Que han sido pues amigos y compañeros también de este espacio. Y bueno, siempre los escuchamos todas las tardes, extraordinaria trinchera de opinión pública que es Cuarto Poder. Los felicito y por supuesto a todo el personal técnico. Y aquí Albita de CHTV me dice que en las redes anuncié que iba a estar en Radio Globo, pero no anuncié que iba a estar en CHTV. Aquí al aire corrijo, Alba, ¿verdad? Que también estamos transmitiendo por CHTV. Efectivamente, los sectores sociales, ¿verdad? Después de una larga jornada, por cierto, de reuniones con los sectores empresariales, ¿verdad? Fue la tónica de las primeras reuniones del gobierno de Xiomara con la Cámara del Comercio, con el COEP. Pues en segunda instancia le tocó ahora a las organizaciones populares, no por menos importantes, sino porque así se fue generando la agenda. Y como ha comentado Ramón, pues el día de ayer estuvimos con los sindicatos. Quiero aclarar que yo estoy así como colaborando, no desde la Comisión de Transición. La Comisión de Transición ya la anunció aquí Carlos Paz, que está el compañero Gerardo Torres, la compañera Scarlett Romero, que fue la primera coordinadora electa del Frente Nacional de Juventudes en Resistencia, por cierto, José Carlos Cardona, que viene del espacio académico universitario, y bueno, también está Sergio Rivera, que es un dirigente magisterial que fue presidente del COPEN y ampliamente conocido por su trayectoria de lucha en el movimiento popular. Fue presidente de la Federación de Estudiantes también. También, ¿verdad? Sí, él militaba desde muy joven, también en los 80, ¿verdad? De hecho, ahí viene su primera militancia con las expresiones populares de esa época. Y también, a ver si me hace falta alguien de la comisión, bueno, está Héctor Zelaya, por supuesto, de co-coordinador de esa comisión de transición. Hoy estaba Francisco Funes también. Y hoy estaba Chico Funes, pero porque era el día de las organizaciones campesinas, ¿verdad? Y Chico Funes también ha sido, bueno, ministro del INA, ¿no? Entonces él conoce directamente esa problemática. El día de ayer, les decía, nos reunimos con los sectores sindicales y quiero decirles que ahí no estaban los sindicalistas de libre, ¿verdad? No, ahí estaban las 3 centrales de trabajadores, ahí estaban los dirigentes sindicales que están vigentes y legales en sus cargos y ellos presentaron un documento. Ahí estaba, por supuesto, yo creo que como eje central, aunque no participó mucho, pero ahí estaba Carlos H. Reyes, ¿verdad? Que es como el sello de legitimidad para todas estas propuestas. Por supuesto que los demás dirigentes sindicales también lo son, pero me refiero pues al carácter histórico de Carlos H. Reyes como dirigente sindical, ¿verdad? Que se entregó un documento, como decía Ramón, bien amplio, que habla de la necesidad de retrotraer todas esas medidas antisindicales y represivas contra el pueblo hondureño, contra el movimiento social en general, y que cuando el presidente Zelaya llegó, que no estaba previsto que él tuviera presencia en el evento, pues tomó el documento, lo comenzó a leer y cuando ya casi lo terminaba y le tocaba hablar, dijo, prácticamente es la propuesta de Xiomara Castro de gobierno, pues en el sentido de que había una coincidencia en la solicitud de los trabajadores plena con las propuestas que se está haciendo de gobierno por parte de Xiomara Castro. Lo mismo hoy, ¿verdad? Con las organizaciones campesinas, donde hay de todas denominaciones, hay queja de algunos militantes de nuestro partido que dicen, pero es que ahí andaban algunos cachurecos, o ahí andaban algunos dirigentes sindicales que no están con el pueblo. Bueno, la Comisión de Transición se está reuniendo con todos los sectores, ¿verdad? Con todos los sectores, con todos sus dirigentes y sus representantes. La democracia interna de estos sectores es la que tiene que hablar por sus dirigentes, y yo sé, y eso sí lo voy a decir categóricamente, yo sé que hay dictaduras dentro del movimiento sindical, dentro del movimiento campesino, dentro del movimiento estudiantil incluso, ¿verdad? Que deben cambiarse. El movimiento social, el movimiento popular debe ser por naturaleza democrático,
¿verdad? Y estas representaciones, muchas de ellas, otras son totalmente legítimas, ¿verdad? Pero muchas de ellas deben pues someterse a la democracia interna. Pero eso ya no es asunto de la Comisión de Transición y del gobierno de Xiomara, en todo caso. Es asunto de las organizaciones populares que deben asumir su papel en este momento de la transición. Sí decirles que esa propuesta puede parecer soñadora, pero que ninguno de esos puntos que ahí se plantean, tanto los campesinos como los obreros, que son las propuestas que hemos recibido hasta ahora, como mañana recibiremos las de los grupos magisteriales, pues ninguna de ellas es soñadora en el sentido de que no se puede alcanzar. Al contrario, creemos que se puede pelear por esos derechos siempre y cuando sean también los sectores, como bien decía Carlos Paz aquí, que se apropien de esa agenda y luchen por ellos. Pues nada va a venir como dádiva, ¿verdad? Por un gobierno. El gobierno puede reconocer derechos, pero fundamentalmente son las organizaciones populares las que deben trabajar en reconquistarlos, en volver a ser beligerantes, sobre todo ahora que no va a tener un gobierno represivo detrás de ellos. Sí, aquí hay un debate interesante también, Gilberto, que quizás no vamos a profundizar en ello, pero es necesario dejar sentados los precedentes de esa dinámica de diálogo y con quién se dialoga. Y el debate es si hay una verdadera representación de los sectores. Si bien es cierto, organizaciones campesinas existen cientos. Y la pregunta es si de verdad llegan donde está el campesino, o cuántos campesinos hay que no están organizados en una organización, cómo llegar hacia ellos y cómo escuchar las verdaderas necesidades en lo más profundo de nuestro país, Gilberto. Por ejemplo, no vio a la gente de la FENACH. Sí, había gente de ANACH, pero no los escuché hablar. Hay autoexclusiones evidentes, digamos, durante estos procesos. También hay algunas involuntarias, porque no son las fechas, digamos, más adecuada, pues digamos, en términos de que estamos en fechas festivas. Pero estas comisiones, y aquí no quisiera tomarme atribuciones que tiene la comisión de traspaso. No, pero solo sí, estamos analizando como conocedor de cómo es el comportamiento de los movimientos sociales y el rol que han desempeñado en nuestra América, como en el caso de Bolivia, que un año después habían revertido el golpe. Y no estamos culpando tampoco a la comisión de transición de no llegar a todos estos sectores. A la totalidad, sí. Sí, porque tampoco es fácil. Pues. No, pero yo les digo en nombre del Partido Libre que yo sé que la voluntad es de interlocutar con todos los sectores, y la voluntad de Xiomara lo es, y también los que no estuvieron presentes hoy no quieren decir que quedan por fuera, porque ahí me llamó Efraín, por ejemplo, de Progreso, que seguramente que seguramente nos está escuchando, y Efraín me dijo, no me di cuenta, y nosotros para viajar hasta Tegucigalpa tenemos que planificar, y yo le dije, mira, se lo mandé hace 2 días, que circuló el calendario de reuniones, pero ya en 2 días no le dio chance. Pero le dije, Efraín, véngase, usted no se... Exactamente, no se detenga, ¿verdad? Porque ellos tienen un grupo campesino de una demanda que se ha acumulado por más de 12 años de unas tierras allá en el Progreso, y bueno, son parte del conflicto agrario que tiene el país acumulado de tanto tiempo, ¿no? Entonces sí, la comisión está haciendo sus esfuerzos, y el gobierno de Xiomara va a tener que ser el más aplicado de toda la historia para atender a todos los sectores, pero también tratar de generar alguna política para unificarlos. No es posible 3 centrales de trabajadores, no es posible 6 organizaciones magisteriales, no es posible 82 organizaciones campesinas. 83, creo que son 83 organizaciones campesinas, 20 movimientos estudiantiles, con todo cariño y afecto a los jóvenes estudiantes, porque cuando uno se acerca, pues ellos se pelean por cada cosita, pero de largo uno los mira como esos luchadores sociales integrales, ¿verdad? Que si bien tienen diferencias y pensamiento propio, también estoy seguro que tienen la capacidad de unificarse, y lo mismo con todos los sectores 27 sociales. Organizaciones en la salud, sin incluir el colegio médico. Imagínense, ¿verdad? ¿Quién ha garantizado que los sectores sociales tengan toda esa cantidad de paralelas y representaciones? Al gobierno Juan Orlando Hernández. Hoy fue una de las denuncias, ayer también, ¿verdad? Cómo trabajaron sistemáticamente en la persecución laboral. Bueno, también hay que decirlo primero, ¿verdad? Trabajaron en el asesinato y persecución de la dirigencia, ¿verdad? Y estábamos gritando el nombre de nuestros mártires que durante 12 años fueron perseguidos, incluidos casos emblemáticos como Jairo Sánchez, que era presidente del Citrinfo cuando fue asesinado en medio del golpe de Estado, o casos como el de Berta Cáceres, ¿verdad? Por supuesto que no era gente indígena, pues, pero del movimiento popular, del movimiento social, el de los compañeros garífunas desaparecidos. También mencionaron el de los 2 presidentes del Citrauná asesinados, uno en Costa Atlántica, el otro en el sur, el caso de ellos, uno todavía desaparecido también, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que ha sido un movimiento popular, un movimiento
sindical, un movimiento social, bajo estricta persecución, ¿verdad? Muchos exiliados, muchos asesinados y persecución laboral, ¿verdad? Que no ha permitido pues organizarse en libertad. Nos parece que inmediatamente llegue Xiomara y suspenda toda esa persecución loca que tiene Juan Orlando contra la oposición, pues en ese mismo momento las organizaciones sociales van a volver a retomar su posición histórica en nuestro país. Así es, Gilberto. Permítanos ir a la primera pausa. Regresamos en breve para continuar con esta interesante conversación con Gilberto Ríos y su análisis. Un mensaje de Banco Atlántida. A todos nos preocupa el precio de los combustibles. Por eso queremos recomendarle la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida, porque le ofrece un 8.5% de ahorro inmediato y permanente en todas las estaciones de servicio Puma, en las tiendas Super 7 y en la compra de lubricantes. Y lo mejor de todo es que el ahorro se ve reflejado en su voucher. No tiene que esperar el estado de cuenta, así que no espere más, solicítala ya llamando al 2280-1010 o en su estación de servicio Puma más cercana. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gilberto, existen las organizaciones, están diezmadas por todo lo que has detallado, como el terrorismo desde el Estado. Así es. Y no es fácil para ellos luchar en ese ambiente de terror. Para que se pueda alcanzar esa articulación, y que hay que desarrollar también nuevas organizaciones, porque la mayoría de los obreros en Honduras, de los trabajadores, no están organizados, porque no ha habido la apertura, la política que favorezca la organización. Los trabajadores, cuando se organizan, es bajo la amenaza de ser despedidos. Pero a mí más me preocupa ese sector que está en el campo. Por ejemplo, yo desconozco la Asociación de los Productores de Maicillo, y yo estoy más preocupado también por los que producen ajonjolí, cómo llegar a organizarlos. Vale 40 lempiras aquí en el mercado una libra de ajonjolí. ¿Cuánto le pagarán al productor? Entonces, ¿cómo poder llegar a esa articulación? Sí, yo quisiera felicitar a las compañeras de la Vía Campesina, la articulación 25 de noviembre, las organizaciones que tuvieron participación hoy en la mesa. Yo en la última etapa, en las últimas media hora me tuve que retirar, pero sí habían pasado, digamos, las participaciones de las representaciones más importantes de la mesa campesina, y sí puedo decirles que hicieron una exposición de motivos sumamente detallada, histórica, ¿verdad?, donde reflejaban por qué se ha agotado la producción nacional, porque hay una imposición de una competencia internacional de cultivos, además que están subsidiados por los países desarrollados. Cuánto nos cuesta a nosotros la importación anual de productos que podríamos tener perfectamente en nuestro país. Estamos hablando de centenas de millones de dólares los que pierde el país por importar alimentos que perfectamente podríamos producir acá. Y bueno, solo para mencionar uno de los centenares de aspectos, ¿verdad?, que ellos hablaron en esta presentación, y que hacen lo que dice Carlos, ¿verdad?, que hacen conciencia del enorme compromiso y deuda histórica que hay con los sectores del campo, ¿no? Es decir, hay algo postergado ahí que es estructural, que como bien decía la denuncia, que hacían las compañeras, que comenzó con la ley de reforma del sector agrícola, ¿verdad?, de Calleja, que fue la introducción del neoliberalismo al país, que destruyó la producción nacional, que entregó al capital transnacional la posibilidad de vendernos los alimentos, y que expulsó además mucha mano de obra de nuestro país luego de quebrar el campo hondureño. Volver al campo es un desafío, ya hay experimentos importantes en nuestra historia, como lo es la reforma agraria. Debe volverse a hablar del problema de la tenencia de la tierra, es el medio de producción rural principal que debe analizarse en manos de quién está. Seguimos con la contradicción histórica del latifundio y el minifundio, ¿no?, que hace que también la riqueza esté concentrada en el campo, principalmente en el campo, además. Entonces, todos esos problemas de carácter histórico, de carácter estructural, debe enfrentarlos Xiomara con el movimiento campesino, ¿verdad?, para que el gobierno pueda avanzar sobre esas contradicciones enormes y esas brechas enormes que existen en el campo. Y lo otro, bueno, también hay un cúmulo de violaciones
violaciones a los derechos humanos, que desgraciadamente en el campo son un poco, digamos, más invisibles, ¿verdad? Porque pues no hay tantos medios de comunicación, lógicamente, como en las ciudades. Ahora, a pesar de que hay teléfonos inteligentes y conectividad, en muchas zonas del país pues hay muchas violaciones de derechos humanos que se dan en total, que están en total impunidad, ¿verdad? Como fue todo el asesinato de campesinos de los primeros años de la dictadura. Entonces, luego el tema de los desalojos, ¿verdad? También fue un tema recurrente en la denuncia de esta mesa, ¿verdad? Porque hay desalojos sistemáticos, ¿verdad? Cada vez se promueve más lo que decíamos de la acumulación de tierras en pocas manos, y se han utilizado todos los instrumentos del Estado pues para favorecer a parciales del gobierno de Juan Orlando Hernández en estas circunstancias, y esos parciales muchas veces son narcotraficantes, miembros del crimen organizado, que también pues a la hora de confrontar a los campesinos lo hacen con toda violencia. Entonces hay tanta deuda en el campo, ¿verdad? Que lo de hoy pues ha sido un pasito, ¿verdad? Un pequeño inicio de un gobierno que va a ser de puertas abiertas para los movimientos populares. Yo recuerdo, con esto cierro, cuando todavía el 20 de junio del año 2009 teníamos reuniones ahí en Presidencial. Yo llegaba a la puerta de Casa Presidencial, ahí se habitúa un protocolo para ingresar, ¿verdad? Yo ya tenía que resumir mi ingreso yo soy miembro del Bloque Popular, y las puertas se abrían de par en par. Así queremos que sea el gobierno de Xiomara, que alguien diga: yo soy dirigente campesino, yo soy dirigente estudiantil, o yo soy dirigente magisterial, o de las mujeres, o feminista, y que se abra esa casa presidencial de par en par, como fue el gobierno del Poder Ciudadano, súper amplio a las organizaciones y movimientos populares. Un elemento, Gilberto, de lo que se planteó hoy es que el agro necesitaba 3.000 millones de lempiras para cada año. Yo considero que poner esa cantidad dentro de 5 años, ya 3.000 millones de lempiras, no es la misma cantidad, que debe destinarse, yo no sé si están de acuerdo acá los compañeros, pero a la comisión y a usted que nos escucha ahí en el campo, cuando tenga la oportunidad de plantearlo, el 5% del presupuesto nacional debe dedicarse para la producción. Son nuestros alimentos. Yo no siembro, usted siembra, pero ¿cómo? El 5% del presupuesto, porque aunque haya deslizamiento de la moneda, el presupuesto cada año se incrementa. Entonces también la cantidad va incrementando. No solo veámoslo de cómo se va a producir el maíz, sino que veamos el agro en general, y además hay que incluir el 500.000 de compatriotas que no tienen tierra, que hay que organizarlos. Yo creo que ahí es donde está el fortalecimiento. Esos que no tienen la tierra y que viven donde el terrateniente o donde les dieron el espacio para hacer su casa, y son lo que le llamamos labriegos. Algo así, jornalero. No sé si usted vio, Carlos, en referencia a la primera parte de la pregunta, el cuadro que presentaron las organizaciones campesinas de la cantidad de préstamos que hace 15, 20 años otorgaba todavía la Secretaría de Agricultura, y cómo fue disminuyendo esto sistemáticamente, no solo la cantidad de préstamos, que a mí me sorprendió. Estaban hablando al principio, el gobierno de Mel, ¿verdad? Más de 14.000 préstamos, estamos hablando de más de 900 millones de lempiras, creo que decía el cuadro, y cómo esto fue disminuyendo hasta el saqueo de la SAC, donde prácticamente habían como 40 préstamos, una locura así, ¿verdad? Y que todos estaban condicionados a los parciales del gobierno del Partido Nacional. Entonces, un agro sin inversión, pues evidentemente es un agro deprimida, ¿verdad? Eso, obviamente, sobre todo también rescatar esos datos que nos daba Wendy de la Vía Campesina hoy, cuando hablaba de que más del 50% del maíz está producido por los pequeños productores a nivel nacional, ¿verdad? Que prácticamente que cada vez que nos comemos una tortilla, pues gracias a los pequeños y medianos productores y no a los grandes, ¿no? Y hacía toda una radiografía de cómo evidentemente hay un sistema de castas. Yo no digo clases sociales, prácticamente son castas, porque ahí no hay movilidad, de ningún tipo de movilidad social. Y cuando piden los 3.000 millones de lempiras, no es exagerado, es en un presupuesto que intente realmente rescatar con políticas públicas la producción nacional, la capacidad de tener soberanía alimentaria, no es demasiado, ¿verdad? Esto es un recurso necesario, y creo que tenemos que, aunque aquí en Honduras, ¿verdad?, como se ha hablado como socialismo es mala palabra según los cachurecos, ¿verdad? Ojalá que el pueblo entienda la psicología inversa. Pero en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad?, el 80% de los alimentos que se producen de lo que consumen son de producción nacional. Solo importan el 20% de sus alimentos. Lo que significa que tienen soberanía alimentaria, y a pesar de muchas sanciones y agresiones que se cometen en el mercado internacional contra nuestros países productores de materias primas, ellos pueden garantizar por lo menos
menos que sus alimentos se producen en su propio territorio. Y digo agresiones porque ahorita que decía Carlos que si pudiéramos poner nosotros un 5% de nuestro presupuesto nacional en el subsidio de la producción, por ejemplo, de granos básicos, ya eso, ¿cómo se llama? Es ilegal, ¿verdad? Frente a la Organización Mundial del Comercio, que prohíbe ¿cómo se llama? La producción subsidiada de granos básicos. Y Estados Unidos lo hace todos los años y lo que hace es que paga la multa, ¿verdad? Pero ellos subsidian su agricultura y tienen soberanía alimentaria. Bueno, por lo menos podrían tenerla, ¿no? Porque ellos son un país que están inmersos en muchos mercados, pero limitan la capacidad de producción y de crecimiento de la industrialización de nuestros países y del desarrollo de nuestros países mediante esos mecanismos coercitivos de comercio que hay que revisar y que un gobierno digno debería decir: el hambre de mi pueblo es más importante que esas cláusulas que nos permiten que no nos permiten invertir en el campo. Yo creo que sí es factible lo que dice Carlos Paz. Él está hablando de un 5%, sería como unos 15.000 millones al año del presupuesto nacional enfocado al agro. Si se le dio 4.000 millones a los militares así a mano ciega, y no sabemos dónde está ese dinero, ¿por qué realmente no manejar un presupuesto de esa cantidad de unos 10.000, 15.000 millones específicamente para... No llega a los 15.000 millones, porque cuando usted habla de la inversión del gasto corriente, como los subsidios, no es del presupuesto general, por eso digo del presupuesto nacional, solo es de lo que el gobierno capta y que los ciudadanos pagamos en impuestos y tasas, y lo que el Estado cobra también, o lo que obtiene por servicios. Entonces, en Honduras solo anda para el 2022, creo que como en 130.000 millones. Eso significaría solo aproximadamente 5.000 millones, creo que no llega a los 6.000. De lempiras. 105.000 millones creo que anduvo el año pasado la recaudación, o sea, entonces y aumentó 20. Estamos hablando de 5.000 millones, lo que se le dio a los militares. En el año. Exacto, pero además si lo pones en comparación con lo que se gastó en un barco allá, que se compró, ¿verdad? De no sé cuántos millones de dólares, si lo pones en comparación con... No, sumemos el barco, los hospitales, casi 2.000 millones, los hospitales móviles, las casas contenedores de baldías, ahí están los 4.000 millones. Ahí está, y con eso garantizamos el alimento de toda la población hondureña. 5.000 millones. Entonces vale la pena, ¿verdad? Ahora, hay que ver una... Solo es un 20% de cuánto, de 1.000 millones de dólares. Sí. Correcto, pero hay que ver una cosa también, don Carlos Paz y Gilberto Ríos, qué tan comprometido va a estar el próximo presupuesto de la nación. Yo sé que va a estar súper comprometido. Imagínense, casi 60.000 millones de lempiras se pagan para deuda, otro tanto de esas decenas de miles van para corrupción, que esperemos que cambie. No va a cambiar de la noche a la mañana del otro año, no va a cambiar la corrupción, no va a bajar tanto, o sea que siempre se pierden esos dineros y al final lo que queda para proyección social es poco. Pero imagínese usted un presupuesto comprometido. Decía Gilberto, ojalá que el próximo gobierno sea un gobierno de puertas abiertas, así como lo fue el gobierno del Poder Ciudadano. Pero la situación financiera del gobierno del Poder Ciudadano fue totalmente distinta a la que va a afrontar Xiomara Castro de Zelaya. La deuda fue condonada cuando entró Mel al poder de la nación en el 2006. Actualmente estamos arriba de los 16.000 millones de dólares en deuda externa y deuda interna. Entonces, por ejemplo, mire, aquí habla el sector que se reunió ayer con la Comisión de Transición, el sector obrero, habla de una reforma agraria integral, de derogar la ley de modernización agrícola y dentro de eso fortalecer Banadesa. Pero ¿de dónde se va a sacar presupuesto? Esa es la pregunta, para fortalecer Banadesa. O sea, no va a ser lo mismo del gobierno de Mel hace 15 años de lo que vamos a tener el próximo año, Gilberto. O sea, va a ser bien difícil tener ese gobierno de puertas abiertas, porque no va a haber de dónde, no va a haber cómo por lo menos los primeros meses, y ese es a los retos a los que se enfrenta Xiomara Castro de Zelaya. Bueno, nosotros el 28 de junio en la Asamblea Nacional del Partido recordamos a una Xiomara diciendo cómo iba a enfrentar, digamos, todos estos fenómenos, y específicamente hablando de las relaciones internacionales, y allá fue cuando pronunció aquella famosa frase que créanme o no generó un gran terremoto, que fue cuando dijo vamos a tener relaciones con China. Eso fue como que hubiera metido una presión extraordinaria a los gringos a cambiar o a reconsiderar completamente su política en el país, de tal manera que hay que reconocerlo, ellos enviaron al ejército y a la policía, que prácticamente es propiedad de ellos en este país, igual que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, a no interrumpir el proceso electoral, así como
lo habían hecho en el golpe de Estado, que ellos fueron directamente quienes apoyaron el golpe, o así como lo hicieron tanto en el fraude del 2013 como en el 2017. En esta ocasión, y hay que entender por qué la política de Biden es diferente a la de Obama y a la de Donald Trump, porque uno de los principales temas de la campaña de reelección de Biden es la migración. Y si ellos continuaban apretando la tuerca en Honduras para que no hubiera democracia, pues lo que iban a obtener es una gran cantidad de éxodos masivos de caravanas, como lo que han estado teniendo los últimos 5 años, y simplemente Biden no se iba a reelegir. Aquí lo digo con propiedad histórica. Los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Y ahora están permitiendo esto porque están perdiendo hegemonía en la región. De hecho, los únicos 2 países de Centroamérica que no tenemos relaciones diplomáticas y comerciales con China es Guatemala y Honduras. Ya no es el Triángulo Norte, ahora es el Rectángulo Norte, le digo yo, porque solo queda Honduras y Guatemala. Y ahora los planes de salvataje que está queriendo aprobar Biden para este Rectángulo Norte son, bueno, es bastante plata, ¿verdad? Se está hablando de algunas cantidades importantes, más los fondos aprobados por el gobierno de España, que son más de 250 millones de dólares. Yo he estado en comunicación muy esporádicamente, ¿verdad?, con Hugo Noé, que es una de las preocupaciones principales que él tiene como asesor del gobierno de Xiomara y también como economista. Y pues nos vamos a sentar con los organismos internacionales para hacer una renegociación, de los pagos de la deuda, que son de los que más nos amarran, e inmediatamente comienza un gobierno que va a controlar la corrupción, ¿verdad? Eso también hay que decirlo, y que va a tomar medidas en los primeros 100 días para que el presupuesto del Estado pueda ser transparentado. Eso va a recuperar bastante las finanzas públicas. Nosotros ya con estos préstamos de los que se están hablando podríamos mantener ya el primer trimestre, o decir que ya el primer trimestre hasta el 4º mes vamos a tener alguna estabilidad económica. Habría que ver realmente cómo están entregando el gobierno los cachurecos, porque lo dejan cargado de una gran cantidad de bombas fiscales, y aquí es donde vamos a ocupar toda la comprensión del pueblo, pero en un gobierno que va a ser transparente, y además en un gobierno que se va a comprometer a combatir toda forma de privilegio, esos salarios exorbitantes, esos gastos innecesarios en gastos de representación o en viajes en primera clase, o esa compra de aviones y todo eso. Pareciera que fuéramos un país sumamente desarrollado, ¿verdad? Esa lógica de gasto que ha tenido Juan Orlando Hernández se acaba, y vamos por un gobierno que busca justicia y equidad, y que no genere la propia inequidad a partir de esos salarios exorbitantes que han tenido, ¿verdad? Y que también se trataron, por cierto, de regular en el gobierno del Poder Ciudadano, pero que ahora debe ser aún mayor el esfuerzo, porque el pueblo está realmente sufriendo en una condición crítica la economía nacional. Entonces, todas esas medidas en los primeros 6 meses estamos seguros que van a tener un impacto positivo, sobre todo un impacto positivo en el ánimo y en la opinión pública. Ya tenemos ahorita un pueblo, me decían unos comerciantes amigos del Parque Central, de ahí de las tiendas del parque, que parecía que hubieran dado 2 aguinaldos, porque el pueblo anda alegre en las calles, porque se acabó la dictadura, el pueblo anda gastando, ¿verdad?, porque cree que viene un futuro ya promisorio y va a costar, pero ya solo el ánimo y la actitud, créanme que eso abona bastante a que efectivamente podamos iniciar. El estado de ánimo, sí, es la motivación, es un 70%. Exactamente. Claro, es como estar enamorado. Así que bueno, es pura felicidad. Yo creo que en enero comenzamos con buen pie y a empujar todas las reformas que Xiomara Castro va a emprender como la primera mujer presidenta de Honduras, que también eso es un enorme orgullo para nuestro partido. Y ahí es importante, Gilberto dijo algo muy importante para los primeros 6 meses de gestión del próximo gobierno: la cooperación internacional que pueda llegar. Nosotros no podemos autodeterminarnos económica y financieramente en esos primeros meses. Tenemos que seguir, como lo hemos hecho siempre, extendiendo la mano, como un país pobrecito. Deme, porque necesitamos. Ni modo. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que el gabinete tiene que ser escogido con lupa. El próximo canciller de la República no es una persona que está ahí porque sea bonito, o porque me va a enchambar o me va a mandar a las embajadas a la gente que se merece. No, tiene que ser una persona con capacidad de gestión a nivel internacional, que agarre su mochilita o su maletita y que pase fuera de este país gestionando esos recursos. Por lo tanto, no puede ser cualquiera que tiene que estar ahí. Vamos a hablar de eso después de la pausa, Gilberto, de esos posibles escenarios, de los perfiles que tienen que estar al frente de instituciones claves, y relaciones exteriores es una institución clave para el próximo gobierno y para todos estos temas que estamos hablando. Una pausa, ya regresamos. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí.
Presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Seguimos, sino que estamos dándole seguimiento a los acontecimientos también alrededor del Congreso Nacional de la República. Los nuevos diputados, el Congreso es el mismo. Los nuevos diputados que integrarán el Congreso y cómo esa junta directiva, si ha generado alguna controversia en el Partido Libertad y Refundación, la bancada minoritaria. Dialogamos este día con Ramón Soto, diputado por el departamento de Colón y también diputado electo. Hasta que le den las credenciales, se reunirá la bancada con la coordinación nacional del partido y sí está claro que van a seguir la línea, pero ahí se tomará la decisión final. Escuchémoslo. No hay ninguna división. Va a ver que el Libre es un partido deliberante. Los que formamos parte de este partido es porque renunciamos al bipartidismo, renunciamos al borreguismo, renunciamos al tradicionalismo. El Libre es un partido deliberante con sus miembros. Tenemos esa particularidad de ser cuestionadores, de usar mucho la autocrítica, la retroalimentación y de decirnos la verdad, ¿verdad? Entonces no es que tengamos una división en lo absoluto, en lo absoluto. Es un tema que está en el tapete de la discusión. Se dicen muchas cosas en redes sociales, pero hasta este momento todo es especulación. Te diré por qué. Ni siquiera tenemos la credencial de diputados electos. Oficialmente no han dado la credencial de diputados electos, por lo tanto, todo lo que se diga está. En la reunión bilateral que yo sostuve con el presidente Zelaya, uno de los puntos que tratamos es que después de que todos tuvieran su cartoncito, como digo el presidente Zelaya, su credencial, entonces nos vamos a reunir como bancada electa. Ahí se va a exponer el tema o los temas en ese sentido de la escogencia del presidente legislativo. Pues nos tendremos que poner de acuerdo la bancada y definir nosotros como diputados electos, que somos los que tenemos el poder del voto en el Congreso Nacional, obviamente siguiendo la línea del partido. La línea del partido es cumplirle la palabra a Salvador Narrala y al partido del PSH de que Narrala escoja a quién va a proponer, a quién va a proponer como presidente del Congreso. Pero Narrala no puede escoger a quién va a elegir, porque Narrala no puede elegir, Zelaya no puede elegir, el presidente Xiomara Castro no puede elegir, va a proponer. Y si esta persona que proponga Narrala, que por cierto cuenta con el apoyo irrestricto y la palabra del presidente Zelaya y la presidenta electa Xiomara Castro Sarmiento, si esta persona cuenta con los votos de las diferentes bancadas que le toque elegir el Congreso, ese será el ungido. Hasta allí lo manifestado por el diputado Ramón Soto no está ungido. Será el que obtenga 65 votos o más de las diferentes bancadas. Cuando les entreguen la credencial, pues estaremos pendientes. Y cuando se realiza la Asamblea de Diputados electos del Partido Libertad y Refundación Libre, pues estaremos pendientes. Ya se sabe quiénes son los 50 diputados de Libre, y a estas alturas ya tienen que estar dialogando entre ellos y cabildeando. Lógico, tienen que esperar esa reunión para seguir esa línea del partido. ¿Quién se va a salir de esa línea del partido? Vamos a esperar en los próximos días. Naiden. Todos van a estar dentro de la línea. Sí, no, y el que se salga, como dice Bartolo, puede ser aplastado, sí, políticamente incluso, porque imagino que el que está en el Congreso tiene aspiraciones a seguir en el próximo proceso. Mire, es natural que se haya dado digamos, esa diferencia de criterios al interno de nuestro partido, porque para empezar se esperaba que el Partido Salvador de Honduras tuviera una representación mayor, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? Pensábamos que podía sacar más de 15 diputados, tal vez no 20 o 30 como decía Salvador, pero que efectivamente eso nos iba a hacer pues tener un Congreso pues más asegurado.
sacó solo 10, desgraciadamente, ¿verdad? Nosotros tenemos una bancada 5 veces mayor, de 50 diputados, y es obvio que surja la idea, bueno, si no logramos lo que el acuerdo inicial esperaba, y si nosotros tenemos una bancada tan representativa, yo no les voy a mentir, yo tengo una cantidad de mensajes de la dirigencia de Libre diciéndome que no, que esa presidencia nos pertenece, pero a la vez también esa misma dirigencia dice que es muy importante que el coordinador general y nuestro partido cumpla su palabra y que el acuerdo se va a cumplir, ¿verdad? Pues te comento que hoy me tocó almorzar en un centro comercial, no es que yo la costumbre, fueron las circunstancias, compañeros de mi trabajo, y me encontré con la misma inquietud de unas personas ahí que se me acercaron a decirme lo mismo, incluso unas personas que no son incluidas de la capital, pero que andaban ahí y que yo no las conozco, pues, pero ellos me identifican por el programa, y entonces uno de ellos sí me fue bastante duro, que no lo vamos a mencionar acá, pero esa es la gente como tal. Sí, también los diputados, porque también hay que decirlo, ¿verdad? Esos 50 diputados electos y todos los que fuimos candidatos, hicimos una inversión en conjunto, ¿verdad? Unos más, otros menos, obviamente, pero en conjunto una inversión enorme por tener una representación como la que tenemos en el Congreso Nacional, y no deja de sentirse, pues, eso como que ese acuerdo como que nos limita. Pero al contrario, ¿verdad? Fue un acuerdo que nos potenció más bien para lograr la presidencia de la República, una correcta interpretación de la voluntad popular en cuanto a que quieren un gobierno de integridad y de unidad de todas las fuerzas de oposición y, por supuesto, de reconstrucción nacional. Entonces, el partido debe ser un interlocutor directo del pueblo, y en ese sentido creo que no sé por qué, tal vez incluso hemos pensado que algunos sectores de derecha están muy interesados en meter divisiones o hacer ver esas diferencias de opinión como algo sumamente más importante de lo que realmente es. Estamos seguros que la bancada va a votar en plancha, pues, por el candidato que se elija, y en este caso creo que, como yo lo dije hace un mes, de hecho, cuando se anunció esto, yo ya sabía que iba a ser Luis Redondo, porque la verdad que ha hecho un extraordinario trabajo como diputado de oposición en el Congreso Nacional. Es más, lo digo medio en broma y medio en serio, yo miro a Luis Redondo casi como diputado de Libre, ¿verdad? Claro. Porque es realmente beligerante y muy... No tan diputado de Libre, porque ha trapeado también con la bancada de Libre, en particular, cuando se nominó a los representantes al Consejo Nacional Electoral y al Consejo al Tribunal de Justicia Electoral. Sí, salvo honrosas salvo excepciones, ¿verdad? Pues sí, no es de Libre, ¿verdad? Pero le digo que parece. Claro. Pero que para nosotros y para la dirigencia, por lo menos con la que había hablado, ha sido sumamente agradable y grato que él pueda ser el presidente del Congreso Nacional. Y otra cosa, agregar, y esto no puede quedar en el aire, es que también vamos a ir a reformar ese reglamento del Congreso que hace que el presidente sea un dictador. Entonces, ya sin ese reglamento, obviamente Luis Redondo va a ser el presidente, pero en condiciones donde las bancadas, los jefes de bancada y la directiva tenga también una voz y una opinión que emitir. Gilberto, menos de un minuto tenemos para cerrar. Te agradecemos siempre por acompañarnos en este espacio, y antes de las elecciones también nos acompañaste con tu análisis. Te decía del gabinete a integrar. Hablemos específicamente, ya para cerrar, del Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional Agrario, que fueron las reuniones que tuvieron el día de ayer con el sector obrero y hoy con los campesinos. ¿Quién tiene que ser esas personas o qué perfil tiene que tener? Incluso se presentó una propuesta el día de ayer por parte de los obreros, Leopoldo Romero, es una propuesta. Sí, es una propuesta. No es algo definido. Sería muy interesante que el gobierno considerara estas propuestas venidas de los sectores populares, porque ellos han escogido interlocutores como Leopoldo, que ayer hablé con... Yo conozco a Leopoldo desde hace muchos años y sé que ha sido, pues, acompañante de los sindicatos, pero no hubo quien me hablara en contra de esa propuesta. Habría como mucha afinidad en que su trabajo ha sido muy fino a la par de los trabajadores. Habría que ver quién... Y de muchos años. Y de muchos años, además, ¿verdad? Sí. Y habría... Lo que no es Leopoldo es un tipo mediático, ¿verdad? Sino que es bastante modesto, digamos, en sus pues apariciones en los medios, pero sí está de los mejores, pues, abogados laboralistas que conocen los sindicatos. Y en el caso del movimiento campesino, pues ahí se ventilan algunos nombres, no llevaron una propuesta como sí lo hicieron los obreros, pero estoy seguro que van a haber bastantes y que todos van a venir de ese sector que necesita alguien que realmente comprende el problema agrario, que es bien complejo, y lo digo yo como hijo de Gilberto Ríos, un agrarista, ¿verdad? Que hizo
historia en este país con ese tema y que todo el tiempo escuchamos del problema agrario hondureño. Y así, discúlpame, y así brevemente, que no escuché en esa propuesta los tribunales agrarios. Y concluyo saludando a Betty Vázquez del Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara Más y a la gente de Moroselí, que nos ve en Canal 81 y nos escucha a través de Radio Globo. Gracias por escucharnos y gracias por verlo los que tienen la posibilidad. Se nos fue el tiempo, muchas gracias, Gilberto. Bueno, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.